Y fue hermoso pensar en, como dijo el hermano Brian, en estos sacudones que da el Señor para poder despertar a la realidad en este tiempo que nos toca vivir y cada uno pueda tener experiencias concretas, personales, íntimas con el Señor, como dice el libro de Isaías, en tanto que el Espíritu esté en mí, mientras que tengamos vida, el Señor nos concede las posibilidades de poder conocerle cada vez un poco más y al conocerle un poco más, encontrarle fiel y que no nos engaña. Pero asociando esta palabra del testimonio, recordaba esta expresión que está en el Salmo de esos muchachos que habían sido llevados cautivos en el Salmo 137 y que lloraban y se lamentaban recordando su tierra y que allí colgaron sus arpas. Y el arpa era para poder tocar una melodía y esa melodía los hacía poner bien, pero estaban en tierra ajena, estaban en tierra de extraños. Y al respecto sentí el hecho de cómo se cuelgan cuando no nos interesan las cosas o cuando no podemos, se cuelgan y queda allí. Y podemos estar añorando y soñando esos tiempos. ¿Y cuál será la cautividad que me tiene para que yo no pueda utilizar el arpa? Y en este caso relacionándolo con el testimonio, ¿cuánto en el año, como dijo la hermana, que no nos congregamos todos para recordar esto? ¿Y cómo quedó colgada esta posición bíblica? Y volvemos a tocarla porque estamos en apuros al releer y nos identificamos por un tiempo, pero después luego lo volvemos a colgar. Y la Iglesia Cristiana Evangélica tiene la misión, el deber de identificarse con el testimonio que daba esta iglesia. En aquel lugar, en Filadelfia, una de las 7 iglesias en Asia Menor. Vamos a buscar este versículo que leímos hoy, el hermano Marcos en Hebreos 9:4. Vamos a buscar paralelismos para poder nosotros sacar enseñanzas. Hebreos 9:4 nos habla del santuario humano, terreno, donde tenía 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un incenciario de oro, donde se ponía incienso, y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro dentro de ese arca, la urna de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto está escrito para nosotros como figuras. Y el maná, para los que no saben, el maná era un pancito, podemos decirlo, que caía del cielo cada mañana. El pueblo de Israel tenía que salir a juntarlo. Y con eso fue alimentado por 40 años en el desierto. Tanto es así, esa providencia de Dios, que vamos a leer rápidamente en Éxodo 16,
Éxodo 16, y vamos a leer el versículo número 33 y 34, en la página 75. Y dijo Moisés a Aarón, a su hermano: toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Tenemos acá que esto debía ser guardado. Por eso dice, ¿no? Para que sea guardado para vuestros descendientes. Ese pancito, como Dios lo conservara o lo conservó. Y estaba dentro de esa urna que estaba dentro del arca. Nos dice el Salmo 132, el arca de tu fortaleza. Esa urna, aparte de contener el maná, contenía también una vara. Era la vara de Aarón. Es la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara también, si buscamos en Números, Éxodo, Levítico, Números, un par de páginas más adelante, capítulo número 17. Leemos en el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón de delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de sobre mí, porque no mueran. Para que se guarde, también debería ser puesta allí esa vara. Y lo tercero que estaba en esta urna, en el arca de la fortaleza de Dios, según leemos en Éxodo, nuevamente volviendo para atrás, capítulo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio, o sea, las tablas, el testimonio que yo te daré. Y luego el 40, para ampliar un poquito, el versículo número 20 nos dice: y tomó y puso el testimonio dentro del arca. ¿Vieron? Las tablas. Y colocó las varas en el arca y encima la cubierta sobre el arca. Pero el testimonio, las tablas, estaban también dentro del arca. Y como el tiempo es un tirano, vemos que avanza y bueno, debemos ser sintéticos, pero preciosas figuras para nosotros, porque el arca representa nuestro corazón, una urna, un receptáculo, y allí ya no debemos guardar el maná, ni la vara, ni las tablas de la ley. Debemos guardar la palabra del Señor. Hay abundancia de textos que así nos enseñan, como lo dijo el Señor: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El corazón puede guardar las palabras de Dios. Salmo 119, muy conocido, se canta, el versículo 9. Que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón guarda
la palabra del Señor y ha de guardar todo lo que el Señor nos otorga. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo número 2, versículo número 19, nos dice acerca de María: mas María guardaba todas estas cosas, confiriéndolas en su corazón. Y el versículo número 51 de este mismo capítulo nos dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Un corazón que una vez que recibe a Cristo como Salvador, que se apropia de Él, que se arrepiente de sus pecados, tiene la capacidad ahora de guardar, al igual que lo hacía el salmista, al igual que el Señor decía: el que me ama, mi palabra guardará. Y como María también lo hacía, guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahora, la pregunta sería, porque el libro de Hebreos nos dice: y contenía el arca las tres cosas que dijimos: el maná, las varas y también las tablas. Y si me pregunto, ¿qué contiene mi corazón? ¿Qué es lo que hay allí adentro? Y la iglesia en Filadelfia, la iglesia que sustenta un testimonio, ¿qué contiene? Vamos a leer este versículo tan lindo en Mateo, capítulo 12, 35. Dice, lo leímos la semana pasada: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Esa es Filadelfia. Es aquel hombre y mujer que por la obra de Cristo es reconciliado y que derriba las paredes intermedias y hace la paz y hace un nuevo hombre, que es la iglesia. Es la iglesia de Cristo, es la nueva criatura que mora en cada renacido, y que cuando los renacidos se juntan, forman la iglesia preciosa del Señor, que de forma individual, por la obra que Dios quiere hacer en cada corazón, ha de sacar buenas cosas. Para hablar de malas cosas tenemos mucho tiempo también, de cuántas cosas y porquerías y engaños salieron del hombre malo, que del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Pero hoy nos toca hablar de la iglesia, a la cual el Señor no hace ningún reproche, sino que le dice en Apocalipsis 3, y le da el Señor el reconocimiento: yo he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia. Eso es lo que está en el tesoro de Filadelfia, un poco de potencia. Y has guardado mi palabra, como la guardaron María, el salmista, y todo aquel que ame al Señor. Has guardado mi palabra en el corazón para no pecar contra el Señor, y no has negado mi nombre. Ahora, en el versículo 10 también nos dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, dice el Señor. Prometió volver a buscar a los suyos y advierte: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes en el corazón, si es que tienes a Cristo. Retén quiere decir contener, como esa arca en el antiguo pacto contenía esos elementos. También mi corazón debe contener lo que nos es dado por el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia, que Filadelfia tiene el deber de proclamar para que los pecadores se conviertan. Pero al respecto pensaba en el maná, porque el Señor también dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es precioso, por la fe, comer, alimentarse, ya no de un pancito que caía a las mañanas, sino de recibir a Cristo en el corazón, saciar esa necesidad de hambre y de gustar del Señor, que es bueno y que me salva. El maná también implica toda palabra que sale de la boca de Dios, que no vuelve a Él vacía. Nos enseña también que no solo con pan vivirá el hombre, Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos ha de servir para vida eterna y también para vivir en este mundo. Los discípulos dijeron: Señor, danos siempre este pan. Filadelfia tiene que contener, retener la palabra, el maná, Cristo, una palabra cristocéntrica, todo hacia Cristo. Una palabra que se predica, que es la palabra de la cruz, donde Cristo es crucificado en favor del pecador. No es para que pasemos y le contemplemos y digamos: pobre hombre, lo que padeció. No, padeció para que yo pueda tener vida, para que por los ojos de la fe vea lo que Él realizó para salvarme a mí y también para salvarte a ti. Danos siempre este pan, porque no se agota, porque Él multiplica y ha de dar en abundancia. Lo segundo, la vara. La vara, si volvemos ahí en donde leímos, en Números 17, también fue guardada como señal, también era como un testimonio, y la vara nos habla de lo fructífero, nos habla de que luego que recibimos a Cristo como Salvador, la vida cristiana debe proseguir. Y también, ¿en qué página estamos? Números 17. ¿Cómo? 160. Gracias. A veces el Salmo recién no lo encontraba y es el más fácil, ¿no? Y a veces se me van los libros
y me ayudan a mí ustedes. Gracias. Salmo, Números 17, y vamos a leer el versículo 8. Este contexto que tenemos acá, del capítulo 17, nos habla de que la congregación murmuró y tuvieron una gran rebelión contra Moisés y Aarón. ¿Y cuánto tenemos nosotros de quejas, de rebeliones, cuestionamientos, planteos? Pero Dios hace una prueba y le dice que cada una de esos nombres de las tribus debían traer una vara y poner el nombre de cada tribu en esa vara. Y vamos a leer desde el versículo número 5 en adelante. El 3 podemos leer. Y las pondrás en el tabernáculo del testimonio, delante del testimonio, donde yo me declararé vosotros. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y haré cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por sus casas, por las casas de sus padres, una vara, en todas 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, a la carpa, allí donde estaban, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había brotado, echado flores, ¿y qué más? Y arrojado renuevos y producido almendras. ¡Qué precioso! Amplía lo que leímos en Hebreos, que había reverdecido. Nos dice más, que había brotado, echado flores. Si vieron acá en Pasco y Picaflor hay un ciruelo, ¿no? Un árbol precioso. El vecino de acá al lado lo vi que lo compró también, lo tiene para plantar. Una florcita hermosa, rosa, brotes. Esto pasó con esta vara de Aarón, que reverdeció. Un gran milagro, no es pequeño, que una vara que está cortada, que la usan como un bastón, y que cada tribu tenía que traer una, al otro día se produzca esto. Nos habla de la vida en el Espíritu, la cual ha de producir vida a sus poseedores, la sabiduría, la inteligencia. Antes que éramos secos, el Espíritu ha de obrar con su palabra en nuestro corazón, enseñándonos, y ha de producir flores, renuevos y almendras. El Señor Jesús lo dice, ¿no? Claramente en San Juan 15. El Padre es el labrador, vosotros los pámpanos. Todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto, la limpieza. Pero también nos habla de un testimonio que el Señor ha levantado, no nosotros. Y nos habla de las otras varas, que son las otras denominaciones. Denominaciones quiere decir otras iglesias que tienen un rótulo, que manejan multitudes de personas. Masas, cantidades, hasta tienen en el día muchas reuniones y termina una reunión y se va todo un grupo y entra otro grupo, varias reuniones de predicación. Pero Filadelfia tiene que predicar el Evangelio de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo, porque es lo único que ha de producir fruto
en el corazón del pecador. En todos esos lugares, Dios quiera que se predique la palabra verdadera. No sabemos. Dios tiene misericordia. Pero Filadelfia tiene este deber. Has guardado la palabra de la cruz y la palabra de la predicación de Cristo y de este crucificado, para que viéndole podamos ser salvos y también poder experimentar estos renuevos, estos sentires espirituales. Antes era así, ahora escuché la palabra y hay nuevo sentir, brotes, renuevos. Dejo la pasada manera de vivir y dar fruto para vida eterna. Así es el Evangelio que se enseña en todo el Nuevo Testamento. Así son las iglesias del primer siglo. Y Pablo estaba muy contento en Colosas porque decía: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros como por todo el mundo, y fructifica y crece. Y que también nos dice el versículo 23, este Evangelio es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. El verdadero Evangelio, la verdadera vara que ha de florecer, es cuando se da la palabra de verdad. Oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, donde el que predica es un pecador que se arrepiente de sus pecados y comunica a otro para que también alcance esa preciosa experiencia de salvación y de vida eterna, como Jesús vino a enseñarlo, que se ajuste en toda la palabra de Cristo. Para terminar, tenemos que también en esa urna estaban las tablas que Moisés escribió o que fue a buscar al monte de Sinaí. Esas tablas nos hablan de la palabra de Cristo, que debe habitar. La palabra de Cristo habite por la fe, ¿en dónde? En la urna, en el arca, en nuestros corazones, en abundancia. Que sea ahí el lugar donde se encuentre la palabra que nos nutra, que nos aliente para seguir adelante. Y en este tiempo, ¿cuánto no podemos llegar a decir y cuán atacada es la palabra de Dios? Mutilada, donde hombres, siguiendo y escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, forman sus propias religiones y aún buscan hacer mercadería de las gentes para que sean un número. Eso nos dice en 2 Pedro, lo voy a leer, capítulo número 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme.
harán mercadería de las gentes, ¿sí? Prometiendo lo que la Biblia no enseña, otorgando prosperidad, sanación, sobre lo más importante que es la salvación espiritual, la regeneración, el nuevo nacimiento. No se nombra ya en muchas iglesias la palabra pecado, se lo detecta como errores, como debilidades. Y entonces, si no hay pecado, ¿qué se va a confesar? Y ellos ven una mercadería en las personas. El otro día me comentaba un peluquero, ¿no?, que tengo como paciente, y no sé cuántos años de peluquero tiene ya, pero hablando me dice, y esto es lindo escuchar a otra voz, porque es como que te hace te hace ver desde otro lugar, de otra perspectiva. Vinieron una vez un nuevo testamentario, un evangélico, y el evangélico lo atendí por muchos años, pero nunca me habló de Cristo, dice, jamás. Y bueno, eso ya me lleva a pensar. Y la vez que me habló de la iglesia me dijo, vos tenés que venir a mi iglesia. Sí, pero ustedes, le dice el peluquero, ¿ustedes no tienen problema con el dinero? Con que juntan el pala, los diezmos y las ofrendas, y se enriquecen. Y el pastor le dijo, mira, si vos venís a mi iglesia y yo le digo a los hermanos que vos sos mi peluquero, ¿sabés cuánto se va a incrementar tus cortes? No vas a tener tiempo de tanta gente que te voy a mandar. Miren lo que le dijo. Mercadería. Y bueno, me dejó, y nunca te habló del arrepentimiento, de la fe, que si no crees en Cristo te vas al infierno. No, jamás. Jamás. Eso estaba pensando, lo monetario. Y el peluquero me dijo, yo no le hice caso, porque después yo tengo mucho trabajo, y bueno, derivó en otra cosa la conversación. Pero le digo, ¿ves cómo este mundo engaña y busca eso? Gente, y cuando ven a gente, ven dinero, y cuando ven dinero, ven sus bolsillos llenos de eso, y parece que son un gran movimiento, ¿no? Pero la palabra de verdad es como se nombró a la manada pequeña, aquellos que, como Filadelfia, en el tiempo del fin, han de reverdecer, han de brotar y han de dar fruto en paciencia, han de llevar fruto, ¿no? Con sacrificio, con cruz, con oración, y que podamos cantar siempre la canción, como cantaba el himno 14 que tanto me gustó, y si Dios quiere lo vamos a cantar en un ratito. Volveremos a cantar, Cristo salva al pecador. ¿Lo volveremos a hacer? Cristo salva al pecador porque se entregó, pero también quiere que al pecador sea santo, que se aparte de todo lo que lo contamina, y una vez que se apartó quiere que sea fiel. Eso también debemos cantar, debemos proclamar, debemos procurar vivir. La palabra del Señor, las tablas deben estar en nuestro corazón. El fin del mandamiento es la caridad, es la fe, y estas cosas deben estar en nosotros, escritas ya en nuestro corazón. El pueblo de Israel tuvo ese privilegio,
se guardaron esas 3 cosas. Las guardaron para memorial, para que lo vean, para que cuando pregunten. Ahora en Cristo todo eso ya no está, pero vemos como también debe haber maná, debe haber vara que reverdece y debe haber la palabra para que nuestra vida y este testimonio pueda seguir en pie y no que quede colgado como esas arpas, sino que pueda empezar a ser yo el primero en presentarme en sacrificio vivo, como dijo el hermano Marco, para ofrecer sacrificios espirituales, para que el Señor abra mis labios y publique su alabanza. ¿Cuántas cosas y privilegios el Señor nos ha de guardar de la hora de la tentación que ha de venir en este mundo? Nos habla de la gran tribulación, ha de llevar Él a los suyos al cielo, nos ha de arrebatar, y es así que estaremos para siempre con el Señor. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, y si no lo tengo aún, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Los hombres engañan, somos muy sutiles, nos vestimos de piedad, pero Cristo no engaña, porque su vida la puso en la cruz por cada uno de nosotros. Sus marcas, su amor es para nosotros, y nos dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él o que cree en Él no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? Recibe a Cristo en tu corazón, y es el tesoro más grande que vas a tener en este vaso de barro, la vida eterna que es otorgada por el Evangelio. Y me llamaba la atención qué importante que es el Evangelio. Si buscamos en Marcos, el último versículo, capítulo 13, Marcos 13, creo que es. Sí, versículo 10. ¿Lo leemos todos juntos? Marcos 13:10, que es cortito. Y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes. Filadelfia tiene esta gran misión. Antes de que vengan los ayes, los dolores, la tribulación, conviene que sea predicado este Evangelio para salvación y para vida eterna, y que podamos ser nosotros cartas vivas, leídas de todos los que nos rodean, experimentando arrepentimiento, confesión, perdón de los pecados, limpieza, aquí en la iglesia, hasta que el Señor venga. Que el Señor nos bendiga.